seguimiento, por supuesto, a todos los incrementos, las estadísticas de los últimos años, una importante fuente de información y además también es director de evaluación del gobierno de Hermosillo. Él es un especialista en todo lo que tiene que ver con esta documentación, le reitero, y el seguimiento. ¿Sí se ha incrementado, mi estimado Alejandro, o se confirma esta información? ¿Hay un incremento de estos precios? Hola, ¿qué tal, Luis Alberto? Sí, sí, efectivamente, de acuerdo con datos del Índice Nacional de Precios al Consumidor, específicamente para la ciudad de Hermosillo, en lo que va de este año, el tomate verde, por ejemplo, ha aumentado 120% en Hermosillo. Estos ya son datos oficiales, te repito, del Índice Nacional de Precios al Consumidor. La parte que se extrae específicamente de la ciudad de Hermosillo. El chile serrano, 98% de aumento en lo que va del año. El aguacate, 62% en lo que va del año. El limón, 53.9%. El tomate, 50%. La lechuga 49.5%, la cebolla 31%, y por ejemplo en otro tipo de productos que ya no sean frutas o verduras, el gas natural ha aumentado en lo que va del año aquí en Hermosillo 23.3%, el gas LP 19.5%, el pollo 19%, el camarón 18.2%, el tocino 17.9% y la gasolina premium 17.6%, ¿no? Es por citar algunos de los aumentos más altos que ha habido aquí en la ciudad en lo que va del año, ¿no? Estas El cifras más serían alto, de enero a noviembre. el chile serrano, ¿cuánto sería el 98%? ¿Cuál es el más alto que traes? El más alto es el tomate verde. El ¿Cuánto? tomate verde es el 120%. 120%, no, a ver, 120% tomate. ¿Por qué tanto? ¿A qué se debe todos estos? Mira, ahorita a nivel internacional, hay que reconocerlo, no es un fenómeno Sí. particular de México, pero a nivel internacional hay un alza de precios, pues debido a una especie de resaca, por decirlo así, que ha causado la pandemia. Recordemos que durante la pandemia muchos países otorgaron incentivos, estímulos económicos a sus ciudadanos para que pues sobrepasaran el trago amargo que significó la pandemia y los confinamientos, y esto generó un exceso de demanda de muchos productos, es decir, la gente tenía dinero en el bolsillo para comprar, y este exceso de demanda, pues obviamente si la oferta no está preparada, digamos, para absorber toda esa demanda, pues se traduce generalmente en un incremento de precios, ¿no? Y aparte hemos visto escasez de componentes electrónicos, hemos visto también un aumento en los energéticos, y bueno, todo eso ha traído aparejado esta situación de incrementos de precios en varios productos. ¿Cuál sería la recomendación entonces? Ir comprando ya todo, congelarlo, a ver cómo para las cenas navideñas, los pavos, las carnes, las piernas, es decir, digo, cómo va la situación, Alejandro, nótese la Sí. ironía. Bueno, pues obviamente muchos son productos perecederos. No, obvio, no, pues las verduras no, pero me refiero a las carnes, a todo, aunque no veo a un incremento, a un 50% según el recorrido, pero ¿cuál es el porcentaje que traes tú? Hay unos en 20% decías el camarón, pollo 19. Mira, en lo que es la carne de cerdo, el promedio, te repito, a lo mejor puede haber establecimientos que sí aumentaron mayormente, pero el promedio, por ejemplo, en carne de cerdo es 14% en lo que va del año. Y en el caso del tocino, 17%, y en el caso del pollo, 19%, ¿no? Obviamente puede depender mucho de la calidad, digamos, del producto, si hay una marca involucrada, digamos, en este tipo de carnes o de alimentos, y el lugar, el establecimiento donde lo estamos comprando, ¿no? Pero en promedio sí ha habido incrementos, obviamente, que rebasan por mucho el aumento salarial de muchas personas. Increíble. Oye, Alejandro, y por otro tema, ¿viste el documento que ayer te enviamos también, que anda circulando por ahí? Me llegó a mí de una fuente confiable. Sonora, ¿en qué lugar está en cuanto al empleo se refiere? Porque hay cifras encontradas. ¿Qué datos duros tienes tú?
Mira, el IMSS dio a conocer el viernes su cifra de generación de empleos. En el caso de Sonora, en noviembre el balance fue positivo en 1,681 empleos, de acuerdo con datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sí vi la cifra que me comentas. Yo creo que esa cifra se refiere específicamente a plazas permanentes o a plazas permanentes y temporales urbanas, y ya este dato que da el IMSS incluye los temporales del campo. Entonces, a veces se da esa situación de que en nichos específicos, digamos, por decirlo así, de empleos, sí hay un dato negativo, pero pues otros los cubren, ¿no? En el caso del IMSS, te repito, el viernes dio a conocer sus cifras y fueron 1,681 empleos en noviembre, que sería el mejor noviembre desde 2016, de acuerdo con datos del IMSS. Pero ¿por qué no lo Eh, hacemos así entonces en Jalisco? Dice, son plazas permanentes. ¿Qué significaría esto entonces? Significaría que solamente hay empleos temporales, digamos, en noviembre solamente hubo empleos temporales, fue lo que se generó de empleos, no plazas permanentes, es decir, que no tienen una fecha de Formales, pues, finalización. como dice la misma estadística, empleos formales. Así es, así Entonces, es. ¿en empleos formales Sonora está en último lugar? En empleos permanentes, Sí. en noviembre específicamente, Sonora sí sería a lo mejor probablemente el último lugar. Te repito, pero hay que decirlo que sería un fenómeno específico de noviembre. Ah, Es muy decir, bien, no es de todo el año. así es, no, ya en todo el año, te voy a comentar el dato, en todo el año se generaron 38,000 empleos permanentes, es decir, de enero a noviembre van 38,000 de los 43,000 que se han generado en 2021 y solamente 4,900 serían empleos eventuales del campo. Entonces, sí, más o menos el 88% de los empleos que se han generado a lo largo de todo 2021 han sido plazas permanentes, pero en noviembre sí hubo una dinámica distinta, hay que reconocerlo, ahí sí. Yo veo una desaceleración en la generación de empleos respecto a meses anteriores de este año, no respecto a noviembre de otros años, pero sí respecto a meses anteriores, y es muy probable que solamente se hayan generado empleos temporales, sobre todo por las fechas decembrinas y por las cosechas que se hacen durante la temporada de invierno, ¿no? ¿Qué Entonces significaría seguramente esto? ahí sí hubo crecimiento de las empresas. ¿Qué significaría esto para concluir? Significa que la economía muy probablemente ya está empezando a desacelerar un poco el ritmo de crecimiento que traía en meses anteriores. Eso se ha notado a nivel nacional, se ha notado ya en la generación de empleos también. Pues esto se debe, te repito, a la resaca que estamos viviendo por los apoyos y estímulos que hubo durante la pandemia, a la inflación que se está dando en los últimos meses, que lesiona obviamente el poder de compra de los trabajadores, de la gente, y pues ante eso consumen menos y eso afecta también el crecimiento y la generación de empleo. Bien, te agradezco mucho, Alejandro, y estamos en contacto. Buenos días, gracias por tu tiempo. Gracias a ti. Corte, vuelvo a sección salud del Hospital San José. Ahorita las implicaciones del arsénico y fluoruro en el agua, el reportaje que ya le presentamos aquí en Hermosillo, el análisis del presupuesto con Oscar Serrate más.